Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la clase número 29 del curso de Álgebra Superior 1. Estábamos enunciando las propiedades de los determinantes, entonces estábamos en la propiedad 8, llevamos en la propiedad 8, la siguiente, y la propiedad 8 nos dice que, ya saben, ¿no? Todas estas empiezan con matrices cuadradas porque los determinantes están definidos solamente para matrices cuadradas. Entonces, si ya es una matriz de n por n, tenemos que el determinante de A es igual al determinante de su transpuesta, que nosotros habíamos denotado a la transpuesta de A de esta manera, ¿no? Pero nada más como nota, por si en algunos textos lo encuentra de esta manera, que no les extrañe. En algunos lados se denota la transpuesta de A como con la T en lugar del lado derecho del lado izquierdo, para evitar que se confunda con notación para otras propiedades. Entonces se utiliza también a veces esta, ¿no? Pero bueno, de momento, como para nosotros no hay ambigüedad, no hay confusión, podemos utilizar esta notación. Entonces, el determinante de una matriz es igual al determinante de su transpuesta. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, primero vamos a tomarnos pues las definiciones. Entonces, sea A una matriz de n por n, entonces A la vamos a escribir como A y J, donde ya saben que I nos indica en qué renglón se encuentra, es entrada, y J nos indica en qué columna, y J están corriendo desde 1 hasta n, y B, pues también es una matriz del mismo tamaño, de n por n, entonces a B la denotamos como B y J, y estas propiedades van a tener estas matrices van a tener la propiedad de que entrada por entrada, cada una de las A y J va a ser igual que cada una de las BJ's, ¿verdad? Y eso, dicho de otra manera, pues quiere decir que las columnas de A van a aparecer como renglones en B y viceversa, los renglones de B, de A, van a aparecer como columnas en B. Entonces esto es lo que hace es invertir, es decir, la misma entrada que estaba en el 10º renglón y en la J.ª columna va a estar ahora en B, pero en el J.º renglón y en la I.ª columna. El segundo número va a estar aquí indicando fila y el primer número va a estar aquí indicando columna. Entonces eso no es otra cosa sino poner a las filas de A como renglones y a las columnas, perdón, las filas de A como columna y a las columnas de A como filas. Bueno, entonces B tiene esa propiedad y eso no es otra cosa, es decir, que B es la transpuesta de A, porque esa es la definición de transpuesta. Muy bien, entonces, ¿quién es el determinante de A? Si se acuerdan, el determinante de A es igual a la suma que va a correr sobre todas las permutaciones, es NSN, porque A es una matriz de n por n, entonces las permutaciones que nos van a preocupar son las de n elementos, a la suma de, y primero la determinamos en signo con esta función epsilon aplicada a cada una de las permutaciones, que está dada por la paridad. Es decir, que para las funciones pares esto es 1 y para las impares esto es menos 1, para las permutaciones. Y después vamos a tener la multiplicación, pues ya saben, ¿no? Acuérdense cómo era el determinante. Lo que nos dice el determinante es que vamos a multiplicar a 1 por, ¿no? a la entrada que está en la primera fila por el resultado, con la segunda fila indicada por el resultado que da al aplicarle la permutación sobre la que estamos trabajando ese término, A1, o sea, A1, sigma de 1, y luego eso se multiplica por A2, sigma de 2, etcétera, etcétera, hasta AN, sigma n. Y esto va a ser para cada una de las sigmas, ¿no? Para cada una de las permutaciones en SN. Bueno, por como definimos esta B, este determinante es lo mismo que escribirlo como la suma de todas las sigmas en SN, o sea, todas las permutaciones de n elementos,
función esta epsilon, que nos daba la paridad de la permutación, y determina el signo de los términos del determinante por, acuérdense que A y J es igual a BJI, o sea, A1 sigma 1 es lo mismo que B sigma 1, 1, ¿no? Multiplicado por B sigma 2, 2, multiplicado por, etcétera, 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 hasta llegar a B sigma n, n. Por esto de acá. Entonces esto es igual a esto. Pero fíjense que para cada uno de esto, o sea que si se acuerdan cómo definíamos a la inversa de una permutación, pues la inversa de una permutación tenía la propiedad de que, acuérdense que estas son biyectivas, ¿no? Las permutaciones son funciones biyectivas, entonces son invertibles en particular, y la inversa es la que tendría que ser de tal forma que nos permite ir y regresar. Entonces, ¿quién es sigma de J? Sigma de J, bueno, si quieren empezamos con sigma a la menos 1, ¿no? Sigma a la menos 1 de I, bueno, vamos a ponerle como sigma a la menos 1 de I, como sigma a la menos 1 de I es igual a J. ¿Por qué sigma a la menos 1 de I es igual a J? Porque acuérdense que la inversa tiene que funcionar de tal manera, de nuevo, que nos permita ir y regresar, ¿no? Porque sigma, como definimos a la inversa, sigma de J es igual a I, ¿no? Acuérdense, ¿por qué? Pues porque aplicar la inversa nos debe dar la identidad. Entonces, cuando aplicamos de este lado, tenemos que sigma a la menos 1 aplicado ahí, cuando le aplicamos sigma, ¿no? que sería el resultado de hacer esto, es igual a, de este lado vamos a aplicar también sigma, o sea, sigma de J. Y como esta es la inversa, como sigma a la menos 1 es la inversa de sigma, pues esto me tiene que dar la identidad. Entonces, esto es la identidad de I, ¿no? Por lo tanto, sigma de J es igual a I. Y viceversa, si aplicamos sigma de J y eso nos da I, o sea, nos tiene que dar I, ¿por qué? Porque al aplicar la inversa, esto es como se define la inversa, al aplicar la inversa tenemos que sigma de J, si a eso le aplicamos sigma a la menos 1, esto tiene que ser igual a sigma a la menos 1 de I. Y como sigma a la menos 1 es la inversa de sigma, esto nos tiene que dar la identidad, por lo tanto, sigma a la menos 1 de I es igual a J. ¿No? Entonces tenemos que sigma de J es igual a I y sigma a la menos 1 de I es igual a J, por la forma en la que definimos la inversa de una permutación, ¿no? De nuevo, esto lo podemos hacer de esta manera, de hecho lo tenemos que hacer de esta manera porque las funciones son biyectivas, entonces tenemos que con la permutación ir y regresar. Acuérdense que con la notación de los paréntesis y los dos renglones se veía fácil como las inversas lo que hacían era regresarnos a donde estábamos antes, ¿no? De tal manera que cuando componemos una permutación con su inversa nos da la identidad. Bueno, entonces como tenemos este asunto de acá, ¿qué es lo que podemos ver? Lo que podemos ver es que cuando tengo B sigma J es igual, ¿quién es sigma de J? Sigma de J es igual a I, ¿no? Entonces esto es igual a B, I, ¿y quién es J? J es sigma a la menos 1 de I, sigma a la menos 1 de I. Y esto es para cada uno de los términos de la permutación, ¿no? Para cada uno de estos términos. Entonces esto que está acá es igual a, le ponemos aquí una estrellita para regresar, esto es igual a la suma de todas las permutaciones corriendo en Sn de B. Bueno, quedamos que este de acá va a ser 1 y después vamos a tener sigma a la menos 1, la inversa de sigma aplicado a 1, ¿no? Multiplicado por B2, sigma a la menos 1 de 2, etcétera, etcétera. Claro, cuando yo los aplique, o sea, yo no sé a dónde está sigma, no sé en cuál de las permutaciones estoy, ¿no? Cuando estoy haciéndolo con las as. Entonces yo no sé esta sigma a dónde va a mandar a 1, lo puede mandar a cualquiera de los n elementos. Pero eso no
importa. Cuando yo aplique la inversa y lo regrese, lo que voy a obtener es, aplicando la inversa, esto me va a dar un número. Entonces lo que puede pasar es que se desordenen los términos. Pero si los términos se desordenan, pues solamente los acomodo, ¿no? Afortunadamente, ese es solamente un producto de reales y sabemos que en el producto de reales, pues el orden de los factores no altera el resultado. Entonces, estos podrían no quedar así, o sea, no quedar B1, sigma, la menos 1 de 1, sino pues este factor quedar por acá, no importa, los puedo reacomodar y entonces obtener esto así, ¿no? Que me dé 1 y la inversa de la permutación que estaba definida en el primer determinante, mandarme la imagen de 1 a donde corresponda. Y así, ¿no? Hasta llegar a Bn, sigma a la menos 1 de n, ¿ok? Entonces, esto de acá es igual a esto de acá. Ya tengo el determinante en estos términos. Bueno, ¿y ahora qué? Pues acuérdense que este conjunto, o sea, estas permutaciones, ¿en dónde están? Esas permutaciones son las permutaciones de Sn, ¿no? Las que teníamos aquí, estas de acá. Entonces, Sn, pues es un conjunto de permutaciones. ¿Cuántas permutaciones? Ya sabemos, n factorial. N factorial es el número de permutaciones de n elementos. Entonces, por aquí está sigma 1, está sigma 2, etcétera, etcétera, hasta sigma n factorial, que tenemos n factorial permutaciones. Pero acuérdense, como estas son las funciones biyectivas, sus inversas están ahí adentro, ¿no? Entonces cada una, acuérdense que por ejemplo vimos que si una permutación es el resultado de una transposición, entonces ella misma es su propia inversa. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Y habíamos visto también que la inversa de una permutación tiene el mismo número de transposiciones que la permutación. Y claro, eso tiene mucho sentido porque las relaciones de menor o mayor en términos de la preimagen y de la imagen, pues va a ser el mismo número cuando me tome la inversa, porque la inversa lo que tiene que hacer es regresar. Entonces regresar va a tener el mismo número de relaciones entre relaciones, ¿no? De menor o igual. Entonces ya habíamos visto eso. Entonces este conjunto de acá pues es el mismo que si lo tomo en términos de las inversas. O sea, si me tomo a la inversa de sigma 1, porque la inversa de sigma 1 es alguna otra permutación por ahí, entonces la puedo poner primero a la inversa de sigma 1, si me tomo a la inversa de sigma 2, etcétera, etcétera, hasta la inversa de sigma n factorial. Porque, de nuevo, son las funciones biyectivas y sus inversas pues son ellas mismas, no es ese mismo conjunto, en ese mismo conjunto están las inversas de cada una de las permutaciones. Entonces esos dos conjuntos son el mismo. Y además, como decía ahorita, sabemos que, por un resultado que vimos en la parte de permutaciones, sabemos que la paridad de una permutación es la misma que la de su inversa. La misma. Vamos a ponerle la paridad de una permutación sigma es la misma que la de sigma 1. Digo, de sigma a la menos 1, ¿no? La de su inversa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que cuando me tomo esta, por cierto, aquí en el determinante, no me fijé que me faltó la paridad, ¿no? Aquí me faltó la paridad en esa parte de acá. Entonces, esto es igual a las permutaciones, a la suma de las permutaciones, digamos, de todas estas sigma a la menos 1 en Sn, que de nuevo son las mismas que las sigmas. ¿Por qué? Pues porque las inversas están ahí mismo, ¿no? Ahí adentro. Por el resultado de aplicar la función epsilon a esta sigma a la menos 1 sobre la que estoy trabajando. Y eso, ¿no? Entonces, como la paridad de una permutación sigma es la misma que la de su inversa, eso quiere decir, por lo tanto, que epsilon de sigma es igual que epsilon de sigma a la menos 1, ¿no? Porque ese epsilon básicamente lo que hace es calcular la paridad. Entonces, esto de acá, pues esta es la misma. Entonces, este término es igual, voy a borrar aquí la propiedad, ya vimos cuál es, y es muy fácil de recordar. Entonces, esto de acá es igual a la suma de todas las permutaciones en Sn, porque estos dos conjuntos son iguales, de epsilon aplicado a sigma
porque epsilon de sigma es igual a epsilon de sigma a la menos 1, entonces la puedo cambiar aquí por epsilon de sigma. Y como estas, de nuevo, son las mismas, es el mismo conjunto, pues todo lo que tengo que hacer es reordenarlas, ¿no? Nuevamente, si lo más que puede pasar es que se muevan, pero la permutación va a ser la misma. Y esta vez ni siquiera que se muevan los términos, lo que va a pasar es que estas me podrían aparecer en un orden diferente. O sea, si sigma a la menos 1 de 1 no es la misma que sigma de 1, pues la primera que va a aparecer en mi término del determinante no va a ser la misma que aparecía como primer término del determinante en A, en el determinante de A, pero no importa, eventualmente va a aparecer porque estas permutaciones son las mismas. Entonces lo único que va a pasar es que los términos van a aparecer en otro lugar y ya, pero es una suma, entonces también da lo mismo en qué lugar aparezcan los términos. Entonces esto es igual a la suma de, corriendo sobre el número de permutaciones, de B1 sigma aplicado a 1, B2, aquí solamente estoy reordenando, ahora no los términos, estoy reordenando las permutaciones, ¿no? Cada uno, no los términos aquí adentro de la multiplicación, sino cada uno de los términos de esta serie de n factorial términos. B2 sigma 2 multiplicado por Bn sigma n. Y esto de acá, pues es el determinante de B, por definición, y quedamos en que B era la transpuesta de A, o sea, esto es el determinante de A transpuesta. Por lo tanto, el determinante de A es igual al determinante de la transpuesta de A. Este resultado nos va a servir muchísimo, por algo que hemos comentado ya más de una vez, que tiene que ver con la relación entre renglones y columnas, ¿no? Por eso lo vamos a ver en un poco más de... Déjenme avanzar después de unos cuantos resultados para ver cómo se relacionan los determinantes y las matrices. Pero entonces de aquí podemos obtener un corolario, que sería el corolario 2 de la propiedad que vimos. O sea, es el corolario de esta propiedad que acabamos de ver, pero es el corolario 2 de los corolarios que llevamos contados, ¿no? Y entonces este corolario nos diría que las propiedades de la 1 a la 8, que hemos visto hasta este momento, más bien, bueno, sí vamos a poner la de la 1 a 8, de los determinantes que hemos visto hasta ahora, las hemos enunciado para renglones, ¿no? Pero también se valen para las columnas por esta propiedad, porque las columnas de la transpuesta de A pues son los renglones de A. Entonces las propiedades de la 1 a la 8 enunciada para los vectores renglón son válidas también para los vectores columna, ¿no? Entonces las propiedades enunciadas para los vectores columna pues dirían algo así como, la propiedad 1 diría, si tengo una matriz que es el resultado de sumar dos vectores columna de otra matriz, entonces el determinante de esa matriz es la suma de los determinantes de las dos matrices que tienen como cada uno de los sumandos a los vectores que al final nos dan la suma de la columna de esa matriz, ¿no? O podemos, la propiedad 2 nos diría que si tenemos que todas las entradas en una columna tienen un múltiplo común, entonces ese múltiplo lo podemos extraer, lo podemos factorizar y el determinante de esa matriz es lo mismo que este múltiplo, este escalar que sacamos, por el determinante de la matriz que resulte de factorizar a ese múltiplo. Y así, ¿no? Entonces todas esas propiedades que vimos para los renglones también se valen para las columnas. Y eso va a ser muy útil más adelante. Pero antes de pasar a lo siguiente, déjenme, porque nosotros queremos resolverlos, o sea, queremos entender estas relaciones, probar cosas para matrices y obtener conocimiento sobre los espacios vectoriales, ¿no? Y cómo estas cosas nos sirven para trabajar en los espacios vectoriales. Pero también nos interesa resolverlos, o sea, también tenemos que resolverlos porque en la medida en la que los podamos resolver,
también podemos usarlos para otras cosas como los sistemas de ecuaciones. Entonces vamos a ver un método que muchas personas ven en la preparatoria, pero bueno, quién sabe si sea el caso para todos. Pero vamos a ver cómo funciona, porque este es, sobre todo, no es que aporte mucho, es más bien como por razones operativas, que para cierto tipo de determinantes nos puede ayudar a calcular, a hacer los cálculos más rápido. Entonces, la idea es que este método reduce, o sea, es útil para eso, para hacer cálculos rápidos, para resolver determinantes, porque reduce determinantes de n por n, que son los que estamos viendo, de n por n, a determinantes de n menos 1. Esto es para que no se les olvide. De n menos 1 por n menos 1, ¿no? Que muchas veces son más fáciles de resolver. De hecho, sin la definición, podemos resolver los determinantes de 3 por 3, ¿no? Podemos resolver los determinantes de 3 por 3 fácilmente utilizando el sistema de las diagonales, aunque no nos sepamos la definición. Podemos hacerlo con eso. Y si tenemos un determinante de 3 por 3, que podemos resolver fácilmente, con este procedimiento, al darnos un determinante de 4 por 4, por ejemplo, lo podemos reducir utilizando los menores a uno de 3 por 3 que podemos resolver con diagonales. No, al final no lo vamos a hacer así, al final para resolverlo rápido vamos a utilizar las propiedades, pero vamos a ver cómo es este procedimiento por determinantes. Entonces, una definición. Definición. Entonces, dada una matriz, ya saben, todas estas son cuadradas, vamos a llamar, ya no estamos usando esta notación, ya a las matrices se está llamando A para no confundirnos, porque vamos a utilizar esta notación para los menores. Entonces, dada una matriz A, denotamos como A y J a la submatriz. No definí esto de submatriz, pero es una submatriz que solamente tomarnos unas entradas correspondientes de una matriz más grande y hacer una matriz más chica, ¿no? Esto no tiene ninguna regla. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí 3, 5, 1, 0, 2, 9, 4, 3, 7, ¿no? Una submatriz de esta matriz es cualquier matriz formada por elementos de las columnas o de los vectores de esta. Entonces, por ejemplo, lo que sí tiene que ser es que cada entrada tiene que corresponder al vector y a la columna con respecto a las otras que estaban en la matriz original. Entonces, una submatriz de esta podría ser 2, 9, 3, 7, ¿no? 2, 9, 3, 7, que tiene la propiedad pues, de estar aquí metida, ¿no? Y entonces el 2 está arriba del 3, el 2 está a la izquierda del 9 y el 3 está un lugar a la izquierda del 7, entonces aquí se mantienen así, ¿no? El 2 está arriba del 3, 9 arriba. Todas estas relaciones se tienen que preservar para que sea una submatriz. Entonces, por ejemplo, esta es una submatriz. Otra submatriz sería la 3, 1, 4, 7. Esta también es una submatriz de esta. ¿Por qué? Porque esta está utilizando como entradas, tiene como entradas a esta entrada, a esta entrada, a esta entrada y a esta entrada. Entonces fíjense que aunque estos no están pegados aquí adentro, mantienen sus relaciones con respecto a lo siguiente. Esta de acá está 2 lugares arriba de 4, ¿no? Y entonces la correspondiente que está hacia su derecha está también 2 lugares arriba de 7. Entonces estas dos, si están en la misma fila aquí, tienen que estar en la misma fila acá. Estas dos, si están en el mismo renglón aquí, tienen que estar en el mismo renglón acá y así. Entonces esas son las submatrices de una matriz. Entonces, por ejemplo, 3, 9, ¿no? Si pongo aquí 3, 9, 0, 3. Así, ¿no? Este 3, este 9, este 0 y este 3. Esta de acá no es una submatriz de esta de acá. No es una submatriz porque no mantiene esa propiedad de que sus dos entradas que están en la misma fila están en la misma fila acá y las entradas que están en la misma columna están en la misma columna acá, ¿no? Fallan el 9 y el 3, entonces esta no es una submatriz de acá. Bueno, ok. Entonces vamos a denotar
como A y J a la submatriz y estas sí van a ser submatrices, ¿no? Pero como lo estamos definiendo, vamos a adelantar a A y J a la submatriz resultante de eliminar el renglón I y la columna J de A. ¿No? Entonces vamos a ver unos ejemplos rápidos. Esos que les puse ahorita, creo que ya dejan clara la noción, pero vamos a ver cómo son, en particular este tipo de submatrices, ¿no? A y J. Entonces, ejemplo 11. Consideren la matriz A que tiene, no sé, acuérdense que todos estos pueden ser reales, ¿no? Entonces tiene A1, Pi, E, 5, 4, 3 y vamos a ponerle un renglón más, ¿no? Cualquier cosa. 2, 5, 1. Entonces esa es una matriz A. Entonces a esa matriz, ¿cómo calcularíamos estas A y J? Bueno, por ejemplo, A11 es la matriz resultante de quitar el primer renglón y la primera columna. Entonces A11 sería la matriz que tiene 4, 3, 5 y 1, ¿no? Eliminé este y eliminé este y ese es mi A11. Por ejemplo, A22, ¿quién sería? Pues ahora hay que quitar el segundo renglón, o sea, este de acá, y la segunda columna. Eso sería 1, E, 2, 1, ¿no? Si me tomo A3, 3 o A3, el que sea, ¿no? A3, 1, por ejemplo. Si me tomo A3, 1, entonces hay que quitar el tercer renglón y la primera columna. Entonces A3, 1 sería Pi, E, ¿qué es el tercer renglón? La columna Pi, E, 4, 3. Entonces esas son las matrices así definidas y entonces ya tenemos la definición a la que queríamos llegar, que va a ser la definición 5 y esta dice que al determinante de estas matrices que obtenemos así, de la matriz A y J, se le llama el menor de A y J, ¿no? O sea, de la entrada A y J, ahí es, en ese caso. Entonces, en este caso, por ejemplo, con la matriz que tenemos ahí arriba, para sacar los menores, vamos a ver el 11.2, ¿no? La segunda parte de este ejemplo. El ejemplo 11.2, ¿quiénes son los menores? Bueno, esta de acá la tomamos como, pues con respecto a la primera columna y la primera fila, ¿no? Por eso era A11, primera fila, primera columna. Entonces, este sería el menor de A. Entonces, el menor de A11, que en este caso es 1. Entonces, el menor de 1, ¿no? En este caso, el menor de 1, o sea, el menor de A11, es, ¿quién? Pues este determinante. El determinante 4, 3, 5, 1, y esto es 4 por 1, 4, menos 3 por 5, 15, 4 menos 15, menos 11, ¿no? 4 menos 15 menos 11. Ahora vamos a poner el menor de A22, o sea, de la entrada A22. ¿Y quién es la entrada A22? Pues la entrada A22 es este de acá, ¿no? Es la que está en la segunda fila y en la segunda columna. Entonces, el menor de 4, que en este caso es A22, de 4, es esto de acá, ¿no? Que sería 1 por 1, 1, menos 12. Entonces sería 1 menos 12. Es el determinante de A22, que es igual a menos 12. No, 1 menos 12, ¿no? 1 por 1, 1, menos 2 por 2.
Y finalmente, este sería el determinante, el menor de A31. Entonces A31 es 2, ¿no? Fila 3, columna 1, o sea 2. Entonces el menor de 2 en esa matriz A es de ese 2, ¿no? Porque podría haber más de un 2, pero el menor de este 2 es esto de acá, ¿no? Sería 3pi menos 4e. Entonces, bueno, ya sabemos cuáles son los menores de cada uno y ahora vamos a utilizar eso para calcular los determinantes. Entonces, bueno, creo que hasta aquí está fácil y es claro. Y después vamos a conjuntar las dos ideas, el cálculo por menores, con las propiedades para resolverlos de manera fácil y rápida. Bueno, ahorita déjenme cortar aquí este video y nos vemos en la siguiente.